Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Está para terminar el mes de mayo, cuando esto se graba, en un escenario diferente a los precedentes, al de La Respuesta de 32 años y al de La Respuesta de la cuarentena. La familia decidió salir un poco del confinamiento y optamos por reunirnos en la casa de Vinicio. Y en efecto ha sido muy provechoso. Por eso ustedes ven que el set de La Respuesta de hoy es mar y palmera. De todos modos, el tiempo sigue siendo duro, especialísimo. Yo muchas veces digo, no me imaginé que en la vida vería o pasaría por un tiempo tan especial como este. Evidentemente la pandemia ha sido un azote mundial y sobre todo las comunicaciones de hoy son tan ágiles que propiamente es en directo, casi no virtual, como uno ve los dramas de otras partes del mundo. Y oír y saber uno lo que está ocurriendo en otras partes del mundo contribuye a que el agobio y la inquietud y la pena que siente por lo que le ocurre a su pueblo se aumente. Es como una especie de pena global. Se oyen opiniones de científicos, de médicos importantes, se ven episodios conmovedores de los sanitarios, gente asumiendo riesgos de contagio muy peligrosos, pero al servicio del prójimo, de la humanidad, los héroes, como le llaman. Y la verdad que el tiempo sobrecoge. Ayuda en cierto modo, porque tiene quietud, tiene silencio. Y el espíritu tiene tantas cosas, el ser humano, que recordar, a veces que hacer, escribir, pensar, meditar. No tiene compromiso porque está en confinamiento, dispone de tiempo más que suficiente y tiene esa ventaja, se puede hablar de ventaja en medio de estas tribulaciones. Nosotros los dominicanos tenemos una situación considerablemente agravada porque la pandemia, que es un azote de salud, que ya vemos que incluso hay muestras tan alarmantes como, para solo tener una idea de lo peligroso que es, Estados Unidos ya lleva 100,000 muertos, más muertos que la guerra de Vietnam y Corea juntas. La idea es que uno va ensombreciéndose con ese panorama mundial, pero además piensa en las circunstancias internas, porque la pandemia no solo es un azote en la salud, sino que es una causal directa de una gravísima situación económica global también, que está ya insinuándose y evidentemente por desarrollarse.
Es decir, está primero las medidas de control, los toques de queda, la cuarentena y las desesperadas diligencias de buscar vacunas, remedios que no aparecen, que no alcanza la ciencia todavía, y el chequeo de cómo va la colina, y cómo si se allanó la colina, y cómo van las olas y los rebrotes. Es un trastorno de categoría, de mucha categoría, peligrosa categoría. Pero sabemos que tenemos de frente la desescalar las medidas de control que se ampararon en estado de excepción, en España se le llama estado de alarma, que le permite al gobierno tomar medidas extraordinarias, suprimir algunos derechos, el respeto a algunos derechos bastante bien controlados para poder mantener el control sobre la población, en favor de la población, está claro. La idea es que la situación económica, cuando uno va viendo, por ejemplo, la suerte del valor del peso nuestro, que al momento que esto se graba, me llegaban noticias de que no hay, está en escaso, y lo que aparece ya anda por el orden del 61 por 1. Y comienza a pensar en esa desescalada que se está haciendo en otras partes del mundo con un cuidado especial, porque todos los estados están pendientes de que el virus traicionero, el coronavirus, que tiene un altísimo poder de contagio, pueda tener una especie de retractación y rebrote y aumente, entonces, y posiblemente, según algunas opiniones, en esa segunda ola, si se toma por modelo la gripe española de 1918, es más mortífero, es más letal. En definitiva, estamos metidos en un conflicto grave. Pero además, tenemos en un tercer plano el conflicto político. Poniéndolo de este modo, si la pandemia hubiese ocurrido en el 19, ese plano de conflicto estaría, pero muy desdibujado. Al ocurrir en el 20, la Constitución de la República tiene los plazos de vencimiento de los mandatos populares, plazos para los procesos electorales, que ya hemos visto que antes de la pandemia, desde octubre del 19, han venido dando bandazos los electorales penosísimos. Bandazos que no es el momento ahora de que la respuesta se ocupe de calificarlo como lo habrá de hacer finalmente, pero que han sido sumamente trastornadoras. Las dificultades que se han presentado, el fracaso de febrero, el fraude de octubre, el desastre de marzo, el aviso del coronavirus horas antes, forzando abstención, un desastre. Pero pasaron las municipales y medio se remendó el asunto. Ahí están los alcaldes, ahí están los ediles, ¿sí? Que no es parte del interés cultural profundo del pueblo. A las poblaciones nuestras
no es que no le va ni le viene, es que el alcalde y los ediles, la población nuestra tiene su interés y tiene sus emociones en la presidencia y en menor grado el plano congresional. Estos se enviaron para 5 y 27 de julio, primera y segunda vuelta. Ahora está ocurriendo algo que incluso nosotros en un programa anterior lo anticipamos y en varias preguntas, en el blog de las preguntas. La desescalada nuestra. El presidente de la República en un discurso expreso la anunció. No sé quiénes serían los redactores del discurso, pero la verdad que lo movieron al error de ponerle a decir que estaba el COVID-19 controlado, que había un proceso acelerado de normalización y que por eso la segunda solicitud del poder de excepción constitucional había funcionado y comenzó a abrir al comercio, en parte, al transporte, en parte, disque regulado, pero evidentemente la impaciencia de la población se comenzó a sentir. Y aún antes de declararlo formalmente, que se comenzaba a desescalar, ya era alarmante la presencia de la población sin la distancia social, sin la mascarilla. Es decir, no era cierto, al parecer, que estuviera tan controlado y fuera tan tranquilizante la curva del coronavirus entre nosotros. Ahora acaba de ocurrir lo peor. El presidente de la República, después de haber declarado que todo estaba controlado, las estadísticas del gobierno comenzaron a bajar, hablaron de que la última semana hubo 7 muertos. El presidente de la República de repente pide un tercer periodo que España llama de estado de alarma, aquí de excepción, junto con la conmoción y defensa, que son los 3 niveles que prevé la Constitución de la República. Pide 25 días más. Se va a hacer la misma coordinación anterior. Pide 25 y me conceden 15. Pero si 15 se lo conceden, se le suma al 3 de junio, eso terminaría el 18 de junio. Y del 18 de junio al 5 de julio, ¿cuántos días hay para unas elecciones presidenciales? Se han desatado los demonios. ¿Por qué? Porque comienzan las interpretaciones. Ya había muchas interpretaciones, muchas conjeturas, muchas durezas, pero ahora se va viendo más claramente. El 18, si le conceden 15 días. Al 30 de junio, 12 días. Al 3 de julio, 15 días. Una campaña presidencial con 15 días. Pero la generalidad de los candidatos de oposición ha estado guardando considerablemente, con mucha precaución, la cuarentena. Está encerrada. Afortunadamente ha aparecido el Zoom y los medios de comunicación digitales y cosas, pero evidentemente no hay actividades, la típica de una campaña electoral. Sin embargo, el candidato del gobierno sí ha tenido facultades para un espectáculo, los candidatos del gobierno,
con unos fondos que deberían avergonzar al poder en su uso como va, que va a tener consecuencias a no muy largo plazo. Y yo lo dije desde el principio, en esos casos de conflicto y de tragedias, los recursos extraordinarios que se aprueban regularmente brindan la ocasión para el saqueo. En este caso se está viendo claramente que lo que se está haciendo es obsceno en favor de un candidato que tiene el poder, bueno, que se encargaron ellos mismos de decir, vamos a hablar por él porque él no sabe hablar. El propio presidente de la República al presentarlo. Fíjense qué giro de conflictividad tiene esta situación. La idea es, para la respuesta, ¿querrá el presidente de la República realmente que las elecciones se celebren? Yo, el director de la respuesta, tengo la convicción de que no tiene interés en que las elecciones se celebren. Y esa nueva solicitud, eso de dejar 18 días, 15 días para una campaña a la oposición, luce muy sombrío. Unos dicen, no, lo que pretenden es meter debajo de la cama al pueblo dominicano de miedo, mantenerlo encerrado, ese miedo social va a desalentar el voto de inmensas mayorías y con las minorías más famélicas, más vulnerables, hambrientas, el gobierno con sus capitales piensa que puede participar y llevar ese fantasma de candidato a una posición de competir. Eso dicen algunos. Yo creo que si se meten en esa aventura, lo he dicho otras veces, lo que surja de una cuestión así, una abstención forzada, odiosa, en base al uso del miedo social. Ahorita pueden comenzar las estadísticas, hablar de hubo 700 muertos, 1000 muertos, para espantar a la gente. Surge una cosa así, y lo he dicho y lo he escrito y lo repito. 10 barrios nuestros de distintas ciudades se levantan y aparece un sargento y derrocan lo que surge en esas condiciones. ¿Por qué? Carecería de legitimidad rotundamente, pero además una ilegitimidad irritante, hija del abuso de poder y del proceso de engaño, realmente condenable. Yo creo que el presidente ese camino no lo escoge. Él puede escoger el camino que a mi juicio puede estarle resultando más atractivo. Atiéndanme. En noviembre del 2020 hay elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Donald Trump va a competir. Hace unos meses su reelección era un hecho, porque la economía tenía un auge brillante, descomunal, nunca visto. Pero la pandemia, que le ha matado más de 100,000 y le tiene 2 millones en contagio, evidentemente le ha oscurecido bastante el porvenir electoral. Y hay encuestas que comienzan a darlo no tan alto, más bajo. Afortunadamente para él, el Partido Demócrata tiene un candidato con dificultades muy serias,
ya de edad, salud, de estado, la facilidad de expresarse, memoria y exactitud en las expresiones, esas cosas. Bueno, si el presidente de aquí entiende que las elecciones sería un peligro celebrarlas porque aparezca un rebrote, pienso yo, se va a dedicar a tratar de dirigir y organizar la transición. 6, 8, 10 meses para unas elecciones en tiempo ya se supone que normalizado. Le podrían brindar a él una oportunidad que en ocasión del ajuste constitucional que se fuera a hacer para darle legitimidad al organismo colegiado que dirija la transición, se le habilite y se deje el transitorio del 124 sin efecto. Eso podría resultar atractivo para él y los suyos, porque él podría ser el candidato de diciembre o de febrero, ya sin el penco. Naturalmente, con la previsión de que Trump no esté. Porque Trump y el grupo de Trump, Pompeo, dieron muestras todos de un mal humor manifiesto con la presencia de él en el poder y el intento de modificación constitucional. Y sobre todo está el problema grave de las relaciones con China y los problemas de Taiwán. Entonces, he contado muchas veces aquello de que al tipo condenado a muerte que le ponen como condición, que le pueden perdonar la condena si hace hablar a un caballo. Y él dice, sí, me dan un año. Bueno, pues tú eres loco. Sí, al año, porque al año o se muere el rey o habla el caballo, tomando tiempo. Yo creo que esa es una perspectiva política muy posible de desarrollarse en estas condiciones. Claro, para que salga algo que se acepte como legítimo, tiene que ser la obra de un pacto político con un consenso extenso, vigoroso, incluso utilizando las entidades constitucionales que figuran mencionadas, el Consejo de Economía y Desarrollo, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, entonces el sector empresarial, la presencia obrera, un pacto extenso, serio y 5 o 7 ciudadanos de primera que los tenemos. Por cuestiones de género, diría yo, 3 mujeres que las tenemos de primera fila y 4 hombres profesionales, economistas, médicos, gente muy respetable para manejar la crisis esos meses y organizar unas elecciones. Esa sería, a mi juicio, lo escribí hace ya 2 meses. Tengo ahí la pregunta, varias, creo que 3, 2 o 3, y 1 o 2 respuestas. No estoy inventando nada nuevo. Pero es el enigma de qué va a ocurrir. Porque en medio de esos grandes apremios, la sociedad tiende a desconcertarse. Y hay un aspecto que yo he tratado ahora mismo en el blog de esta semana, lo trato, y ya lo había tratado antes, en la pregunta. Cuando esas restricciones y esos controles de encerramiento, de limitaciones de tráfico, de circular y buscarse la vida, son estrictas, y los toques de queda,
el comportamiento de la población puede ser a la postre explosivo. Ya se han notado muchas muestras de insubordinación social. Ya hay gente que tiene la versión que no deja de ser lógica. O me mata el virus o me mata el hambre. Voy para la calle. Y pueden surgir perturbaciones del orden público. Quizás el episodio más trágico y más doloroso es el saqueo, el asalto. Es peligrosísimo porque anarquiza la sociedad donde se producen saqueos simultáneos, que fue algo que tuvimos nosotros aquí en abril del 84. Una medida del Fondo Monetario Internacional recomendando un aumento de precios, ni siquiera de tarifa eléctrica. Y un lunes, después de Semana Santa, de repente se incendió el país. Eso fue en el 84. Las armas que hay hoy y las posibilidades de que ese incendio sea otra cosa es algo diferente. Y hay algo que yo planteo como tesis jurídica. Si las medidas son muy estrictas y el hambre oficial se impone, la causa mayor que genera el estado de necesidad del hambre termina por santificar el robo. Deja de ser crimen o delito el robo famélico por necesidad. Ustedes están oyendo. En Francia hubo un caso del señor Menard, que los hijos estaban muriendo de hambre y él pasaba por una panadería importante y vio bandejas de panes exquisitos y se recordó que los hijos tenían días sin comer. Violentó la vitrina, sacó unos panes, se los llevó, bueno, y le hicieron un juicio espectacular, tratando de dar ejemplo. Y una corte francesa, yo creo que fue la de Lyon, tendría que confirmarlo, lo exoneró de responsabilidad. Dijo que en el estado de necesidad en que lo había colocado la situación social, no había crimen ni delito en su hecho. Imagínense ustedes, ese es un tipo de riesgo social extenso que se puede encender y generalizarse en un minuto trágico. Por eso yo le he dado tantas advertencias, he hecho tantas advertencias a los que mandan. Y les he dicho, dejen la soberbia, dejen la malicia, dejen los cálculos, obren con compasión y prudencia, organicen su salida, pero no lleven al pueblo al borde del precipicio aún más, que lo que puede venir es una hecatombe. Es decir, yo he estado en el plano de advertir sanamente. Entonces ahora estamos a 3 días del día inmenso de las madres. Sale mayo. Yo había escrito ya en cuarentena, ayer, el 28, el principio de la pregunta del miércoles que viene, que será ya 3 o 4 de junio. Lo comenzaba de este modo. Mayo se va, sobrecargado de presagios, sin truenos, sin relámpagos, sin lluvia, sin flores. Entonces desarrollo
una especie de planteamiento que no es tesis ni teoría. La ciencia, en sus niveles más altos, dice: el clima no tiene nada que ver con el virus, el coronavirus. Él no lo afecta, él no lo respeta, él tiene sus esporas y ahí con esas se mete en la célula y ya encontramos dónde puede estar el talón de Aquiles, la parte débil de él. La ciencia está dando tumbo, Pero la población, especialmente la campesina, la gente sencilla que yo llamo, en esta sequía de mayo tan dura, 4 aguaceros menores, sin truenos, sin relámpagos, sin lluvia el resto del mes. En el pueblo sencillo lo ven como una señal de que algo va a pasar, porque mayo nunca se comporta así. Mayo es el año generoso, el año de María, el mes de las flores. Y está tan áspero. Pero a todo esto está la tragedia de la producción agrícola. Los surcos hechos. Yo soy un testigo de primera y actor. Tenemos una siembra, los surcos hechos. No hay lluvia. Tenemos la ventaja, regadío de pozos, sí, costosísimo. Pero los vecinos no tienen esa ventaja y la generalidad no tiene esa ventaja. Entonces no saben, no pueden sembrar. Y toda la tierra tiene 2 y 3 pasos, como le llaman. Pero no se puede sembrar porque no hay lluvia, mayo se ha negado. Entonces, la gente sencilla tiene fe en que de algún modo, para que mayo se comporte en una forma tan dura con nosotros, puede estar la mano de Dios de por medio, adelantando el verano. Quizás ayude a aplanar la curva, el calor, y quizás la lluvia la han suprimido desde otras partes del universo. Eso entiende la gente sencilla, contraria a los científicos, porque los científicos no, los científicos están encantados también porque tienen logros infinitos, ¿no? Y han sido muy, muy leales y muy honestos. Se han declarado incompetentes con el bicho invisible, el que yo llamo el dragonzuelo chino, invisible. El demonio que decía el presidente chino, Xi Jinping. Fíjense que estamos lanzando cohetes con la esperanza de irnos a colonizar a Marte, el planeta Marte. Colonizarlo, irnos a vivir para allá, mandar gente a vivir. Si aparece agua, es igual a la Tierra. Pero el invisible nos tiene a todos de rodillas. Comenzando por los científicos. Hubo uno que dijo: habría que saber si somos nosotros los seres humanos, los virus de la Tierra. Porque estamos acabando, la estamos devastando, ella se está vengando, el cambio climático es un espanto. Se habla de cielos árticos y antárticos peligrosísimos. Es decir, que es un tiempo, como dije al principio, muy especial. No es un tiempo ordinario. Por eso la participación política resulta sórdida, perversa, degradada, cuando no se tiene la comprensión de qué es lo que estamos viviendo.
Yo he estado muy atento a la posición de los políticos, sobre todo en los planos de mando. Oí en 4 o 5 programas a Leonel Fernández hablar de la pandemia. Dios, cuando oigo los discursos del presidente, hay una distancia, años luz, en la comprensión del problema. Si esa crisis de salud arruina la normalidad democrática nuestra, pervierte la legitimidad constitucional y no se organiza en una salida razonable, civilizada, con una transición hecha de gran nivel, fruto de un pacto político, las consecuencias van a ser horribles. O el gran desorden de las insurrecciones y la pérdida de la paz, que es lo peor que nos puede ocurrir. O un hundimiento, porque en el puente de mando del Estado, ante un complejo de crisis como el existente, tiene que haber condiciones, capacidad. Le voy a recomendar a los jóvenes, como yo hago siempre la respuesta, comprarse este libro. Este libro lo escribió Boris Johnson. Sufrió el ataque del virus. Es el primer ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña. Churchill, el factor Churchill. Un solo hombre cambió el rumbo de la historia. Cómprenlo, que lo van a gozar. Yo he leído varias biografías de este personaje, este dueño de gran parte de la historia del mundo. Biografías donde le tratan con dureza porque cometió errores. Era un ser especial. Imagínense ustedes que él vino a la guerra de Cuba, de independencia, jovencito. Después que llegó en Sudáfrica. Y después en la Primera Guerra. Fue el primer hombre de la política en pilotear un avión. Todos esos episodios de su vida, algunos de ellos simpaticísimos, están en ese libro. Yo se lo envié como recomendación a mi amigo Leonel Fernández. Es una carta simple y diciéndole, un solo hombre cambió el rumbo de la historia. Cuando los pueblos sufren situaciones tan terribles como las que ese hombre tuvo que enfrentar a partir de 1940, luchando contra Hitler, el ultrademonio. Inglaterra estaba sola, Francia vencida, Polonia ocupada, Europa ocupada, y un pacto ahí con los comunistas que nadie se lo explicaba. Era un pacto entre poderes peligrosísimos, que después se debió cómo se repartieron a Polonia, la tasajearon. Aquí hay un episodio que fue quizás el que más me conmovió, porque Johnson, el autor, es justo. Yo no sabía que era tan brillante. Como lo presentan siempre como medio cómico y el pelo desorganizado y cosas, lo han caricaturizado un poco. Pero quien escribe esto, ya yo me explico por qué es primer ministro. Entonces él cuenta los grandes errores lo que se tiene como grandes errores de Churchill. Óiganme. A raíz de la ocupación de Francia por los ejércitos de Hitler,
que se produjo en 10 días. Un ataque bestial de fuerza, 3 millones de hombres, fuerza mecanizada, los Panzer, bueno. Francia se rindió y quedó una parte, hizo un pacto, un armisticio, la Francia de Vichy, del mariscal Pétain. La flota francesa era muy moderna, muy moderna. Los barcos, el Richelieu y esos acorazados eran mejores que los de los alemanes. La sacaron para un Kibir, ahí un puerto del norte de África, en una colonia francesa. Churchill hizo lo imposible tratando de ver cómo los políticos franceses ya al final ahí ordenaban que o cogieran la flota para el Caribe o fuera a Canadá, o que se refugiara en un sitio donde Hitler no la pudiera ocupar y utilizarla. Porque si él sumaba la flota francesa a la flota alemana, la flota inglesa iba a ser barrida. Entonces este marchante, que hizo esfuerzo, hizo 5 viajes en vuelos peligrosos, tratando de salvar, ordena la destrucción de la flota francesa. Dios mío. Estaban juntos cuando llegó el Hood inglés y los demás acorazados. Los marinos franceses confraternizaban con los británicos. Y en la madrugada, el cañoneo enorme y destruyen la flota francesa. Sin aviso, murieron 1.300 marinos franceses. Un horror. Él cargó y ha cargado siempre con esa cruz. Incluso relata ahí, cuando él iba para el Parlamento a rendir el informe de esto, él dijo a su esposa Clementina: yo estoy vencido, yo sé que con lo que ordené perdí toda posibilidad de permanecer. Va y pronuncia y rinde el informe, habla de sus esfuerzos tratando de que los franceses no le dejaran la flota en las manos a Hitler. Y se limita a hacer una defensa de un párrafo. Y dice: yo hice esto en beneficio de la humanidad, sabiendo lo que podría venir de no hacerlo. Bueno, punto. El mundo será testigo, la historia me juzgará. ¡Pum! Y se sienta. Y llora. Llora. La ovación más prolongada e intensa que se ha dado en el Parlamento inglés se la dio la oposición y el gobierno a este señor. Él se quedó sorprendido, porque él pensaba que iba a salir de ahí no siendo primer ministro. A los que mandan, a los que el pueblo le ha confiado, los presidentes entre nosotros, a Lionel 3 veces, a Danilo 2 veces, su suerte, tienen que crecer, tienen que engrandecerse, tienen que actuar con una visión más allá del ordinario, sin el grupo, sin el consejo, sin la conveniencia, sin los negocios del entorno. La nación está por encima de todo. La nación está por encima de todo. Yo pienso en una situación como esta que viene. El que se vaya a sentar en esa silla a mandar este país va a encontrar una economía renca, cuando no en ruina, con dificultades inmensas para levantarse. Trastornos de salud, heridas mortales en su soberanía, en los símbolos patrios, en las cosas fundamentales de la nación, una política de inmigración desastrosa,
que ha entregado a la República, la identidad, la nacionalidad vendida. Hay que revocar todo eso. Y para revocar todo eso, no solo es la inteligencia lo que se va a necesitar, sino el valor, el coraje y la integridad moral del gobernante. Es una crisis compleja, sumamente compleja, multiforme, y ahí no puede ir cualquiera a dar tumbos. Ahí debe de ir el más versado, el de mayor experiencia, el mejor relacionado internacionalmente, que yo no dejo de decirle, léase ese libro para que usted vea lo que es un gobernante gobernando en crisis y cuáles son las soluciones, cuáles son los conflictos que se le presentan, y tener a veces que hacer cosas inimaginables con tal de que los intereses, en su caso, de Inglaterra y del mundo, porque se estaba jugando la suerte del mundo. Naturalmente, un personaje tiene cosas, a los muchachos yo les voy a dar para que lo compren. Tiene una parte que es un tanto cómica, que refleja el personaje. Francia había construido la línea Maginot después de la Primera Guerra Mundial, entendiendo que ya no se podía volver a la guerra de trincheras y obstáculos para los motorizados alemanes. Los alemanes se les fueron por Bélgica y por las Ardenas, por arriba, y lo tomaron en 10 días. Pero los alemanes habían construido la línea Siegfried, que era también para evitar. Churchill, cuando están todavía peleando y los ejércitos no han llegado a Berlín, Churchill va al campo de guerra y va a la línea Siegfried alemana. Estaba destruida, la barrieron. Entonces convoca al general Montgomery a 20 generales más y convoca a la prensa. Y se queda viendo la línea Siegfried y dice, una ruina. Ustedes saben lo que hizo. Le digo a los periodistas, miren, voy a hacer algo que es de lo único que no puede quedar un testimonio gráfico para la historia. Se bajó la bragueta y se orinó sobre la línea Siegfried. ¿Qué hicieron los generales que andaban con él? Hicieron lo mismo. Se lo cuento porque Johnson toca lo inmensamente dramático y serio y también la parte pintoresca. De todo modo, hemos llegado al final de esta respuesta, que se ha grabado en un lugar alternativo, menos hostil, sin duquesa, sin el humo de duquesa, brisa de mar, reunión familiar, buen aislamiento, donde hemos estado orando a nuestro Señor porque nos libere. Que ojalá tengan la razón los sencillos del campo que entienden que mayo vino seco porque algo le están preparando al virus con el calor, al privarlo del agua que tanto necesitan los surcos. Vamos a ver el próximo fin de semana si estaremos en este ambiente alternativo o estaremos con nuestro set del Cristo crucificado y María rogando a sus pies. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.